Hola, espero que estén bien. Tengo aquí conmigo 4 palabras: difuminar, diluir, desvanecer, desdibujar. Sí, son sinónimos, significan prácticamente lo mismo, aunque pueden tener aplicaciones muy específicas. ¿Por qué la tenemos? Porque es el tema sobre el que Pablo nos advierte. Es una manera en la que podemos empezar a profundizar en una advertencia que Pablo hace a Colosas, a la iglesia en Colosas, y que ahora aplica en nosotros. ¿Qué tienen en común el significado? Pues tiene mucho que ver con la palabra pérdida, cuando la esencia, cuando la imagen, cuando el concepto comienza a perderse. Cuando se pierde la nitidez, la claridad, la intensidad. Realmente es de sorprender con qué facilidad se puede perder nuestra identidad en Cristo. Con qué facilidad hoy en día se pierde la nitidez, la claridad de la imagen en la que Cristo y nosotros nos integramos. Cuando ese reflejo de Jesucristo en nuestra vida va opacándose. Es sorprendente cuántas maneras hoy en día está en riesgo la brillantez de nuestra identidad en Cristo. Por eso el tema se titula así: Nuestra identidad en Cristo. Colosenses, la obra de Cristo en el creyente. La semana pasada estudiamos parte del capítulo 2 y tuvimos un tiempo donde identificamos similitudes entre el tiempo en que se escribió la epístola de Pablo a los Colosenses y nuestro tiempo actual. ¿La recuerdan? Aquí está. Decíamos, si usted lo observó la semana pasada, que el tiempo de la carta y el tiempo en que actualmente vivimos tienen esas 3 similitudes por lo menos. Primero, las nuevas doctrinas. ¿Cómo están surgiendo nuevas doctrinas? ¿Cómo están surgiendo en teoría supuesta nueva revelación? Y también podemos ver que así como en el tiempo del Imperio Romano había grandes vías de comunicación, hoy en día existe también grandes supercarreteras donde la información va y viene a gran velocidad. Así también estas condiciones se le suman a la tercera, que es los intereses. Cuánta diversidad, con cuántas intenciones las personas se acercan a la iglesia, con cuán diversas necesidades, con cuán diversos propósitos, a veces muy extraños, algunas personas se acercan o comienzan a relacionarse con lo que es la iglesia. ¿Se acuerdan que comentábamos sobre eso? Yo quisiera tomar un poquito de esa idea que veíamos la semana pasada y continuar con un video donde podemos identificar un poquito más, imaginar un poco más cómo era en tiempos del apóstol Pablo, cómo estaba la cultura helénica impregnada en todo el imperio romano, y qué significa eso para nosotros el día de hoy. Y quisiera hacerlo a través del uso de un video.
que es este. Vamos a observarlo y lo iré comentando. Una de las características de la cultura helénica, la cultura griega, es que se quedó, es decir, permaneció, aunque el imperio griego como tal terminó y surgió el imperio romano por muchos siglos, la cultura griega se mantuvo y se mezcló con la cultura romana. Y uno de los casos más notorios es en cuanto a las deidades, en cuanto a los dioses, la conocida como la mitología griega y la mitología romana. Y está muy claro cómo los romanos adoptaron o adaptaron todo el Olimpo griego, todos los dioses, todos los semidioses, titanes y todas las deidades griegas fueron simplemente adecuadas al imperio romano, pero prácticamente se mantuvo. Miren lo siguiente. Cuando hablamos de los dioses de la mitología griega y romana, tenemos que pensar, por ejemplo, en Cronos. Cronos, que representa el tiempo, también era conocido como Saturno por los romanos. Rea, que representa la fertilidad para los griegos, su contraparte romana es Ops. Y de ellos surge el muy conocido Zeus, que para los romanos su nombre es Júpiter. Es interesante porque recordemos que justamente a Bernabé lo confundieron con Júpiter. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, aquí vemos cómo para cada deidad griega hay una correspondencia en el panteón romano. Para cada uno de los dioses de esta mitología griega, los romanos tomaron la imagen con otro nombre. Poseidón equivale a Neptuno. Y así podemos hablar, por ejemplo, esta de Hera, que su equivalente romano es Juno. Cada una de las deidades, que son muy conocidas desde su origen como la mitología griega, tienen una correspondencia en la mitología romana. Así, por ejemplo, que es uno de los más famosos, Ares, el dios de la guerra, es Marte para los romanos. Qué interesante cómo esa construcción de todas estas deidades o dioses falsos, Hefesto, Vulcano, acá por otro lado Zeus también es parte del origen de Atenea, que es más conocida para los de Guadalajara como Minerva. Podemos también ver también de otra de las aventuras de Zeus surge Hermes o Mercurio. Mercurio es interesante porque Mercurio es un dios y ustedes recordarán en Hechos que a Pablo se le confundió con Mercurio. Está Dioniso, dios del vino, que para los romanos es Baco. Y así podemos seguir mirando cómo las deidades van surgiendo de la cultura helénica, de los griegos, que son simplemente trasladados a la mitología o al panteón, al grupo de los dioses romanos. El caso de Apolos es excepcional porque es el mismo nombre tanto para los griegos como para los romanos. Afrodita es equivalente a Venus. Y aquí está un pequeño resumen porque realmente son muchísimo más deidades que no están contenidos en esta pequeña semblanza. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, vamos a una declaración de Pablo. Teniendo en mente esto, teniendo en mente la gran diversidad de dioses, los templos que se construían por todo el imperio griego y romano, que permanecían en la época en que se escribió la carta, que todavía hay muchos vestigios de los grandes templos a Júpiter, a Afrodita, a muchos de los dioses, que los vemos todavía.
Bueno, en ese contexto de esa gran idolatría, de esos tantos cultos paganos, en ese contexto es donde Pablo hace esta contundente declaración. Porque en él, dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire qué golpe tan contundente da Pablo en esta declaración. Cuando la cultura que rodea a la iglesia es una cultura de idolatría, de multitud de dioses de todo tipo, para todas las ocasiones, de todos los nombres, sean griegos, sean romanos, de donde vengan, y hay una inmensa cantidad de personajes. Pablo da una declaración muy contundente. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo, todo habita en Cristo. Cristo lo es todo. Y me gusta mucho el concepto como Pablo lo maneja, porque dice corporalmente, el Dios encarnado, el verbo que se encarnó, en Él es Dios. Y ahí toda la plenitud, lo máximo, todo lo que es divino está ahí en Cristo Jesús. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque en nuestros días estamos, y desde hace mucho tiempo, pero hoy es todavía quizá mucho más latente por las condiciones que ya vimos en las imágenes anteriores. Hay una alta incidencia, o sea, muchos casos de lo que se le conoce como un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Bueno, decimos sincretismo cuando dos doctrinas dispares, asimétricas, se encuentran, se contaminan entre sí y surge otra, una tercera, con mezcla de ambas. Eso es un sincretismo. Es decir, la fusión, la mezcla de dos doctrinas que son contrarias, que no tienen nada entre sí, nada común entre sí, pero por alguna razón se mezclan y surge una tercera cosa, porque no mantiene la pureza ni de ninguna de las dos anteriores. Y entonces a esa fusión se le llama un sincretismo. Y déjeme le pongo algunos ejemplos. Pensemos un poco en tiempos de Pablo, de los cristianos judaizantes. El cristianismo y el judaísmo. ¿Qué decían los judaizantes? Querían obligar a los cristianos gentiles a seguir los ritos judaicos. Uno de ellos, obviamente, la circuncisión. Y entonces querían obligar a los cristianos a circuncidarse. Y ahí es un sincretismo, ahí es una mezcla. Allí no están entendiendo lo que está sucediendo, están poniendo una carga que un cristiano no está obligado a llevar. Y entonces, ese tipo de actitudes, ese tipo de presiones vivía la iglesia. Pensemos un poco en la conquista española. La conquista española, ustedes saben, llegaron a América y los pueblos, las civilizaciones que ya existían en América, fueron forzadas a aceptar una nueva religión. Pero muchas veces y en muchas maneras lo vemos, que los mismos pueblos, los aztecas, las civilizaciones que ya estaban aquí, mantuvieron por mucho tiempo, hasta la fecha, sus prácticas. Y los conquistadores lo que hicieron fue simplemente fusionar. Y hay muchos ejemplos, ahorita quizá veremos algunos de ellos, de cómo surgió ese sincretismo. Y ya lo que era una religión
impuesta a la fuerza por los españoles, se mezcló con muchas prácticas de los pueblos prehispánicos. Bueno, ¿qué pudiéramos decir de la santería, la hechicería y las religiones africanas? Que vienen a su encuentro justamente con el cristianismo, y entonces cuando hay el tráfico de los esclavos, de los negros, y que vienen a América, comienzan también a traer consigo sus propias religiones, sus propias creencias, y surgen muchas fusiones, mucha mezcla. Otra vez hablamos de un sincretismo. Igual cuando hablamos de la astrología, del tarot, de los horóscopos, de la adivinación, todo esto, hermano, es lo que se le conoce como un sincretismo, una mezcla. Y entonces termina siendo esa mezcla muy diferente a lo que se tenía originalmente, y se pierde la esencia de las cosas. Miren lo que dice Pablo ahí en el siguiente versículo de Colosenses capítulo 2. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Miren cómo Pablo nos está dando estas advertencias, sí, pero cómo Pablo va tejiendo en pequeños versículos, en frases muy cortas, pero muy contundentes, nos está diciendo que nosotros no necesitamos absolutamente de ninguna otra cosa, de ninguna mitología, de ningún otro dios o semidios o cualquier cosa que los hombres hayan inventado, absolutamente nada, porque la plenitud de la deidad habita en Cristo y nosotros estamos completos en Él. No hace falta nada en absoluto. De manera que mezclar, de manera que fusionar nuestra fe, contaminarla con prácticas, con creencias, con dichos extraños que nada tienen que ver con el Evangelio, lo único que hace es diluirla, difuminar nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Por eso Pablo dice, no tienen ustedes ninguna relación, no tienen ninguna necesidad, no hay ninguna comunión con esto, porque nosotros en Cristo ya estamos completos. Es un error buscar un complemento, es un error buscar fuera de lo que Cristo es una ofensa inclusive contra nuestro Señor mismo. Tenemos que preguntarnos constantemente con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que practicamos, con lo que creemos. ¿Estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo a un rito religioso? ¿Estamos siguiendo a la idea de un hombre o estamos nosotros enfocados en lo que Cristo es y en Él estamos completos? Cuando vienen crisis, hermano, a nuestra vida, a veces nuestra fe es probada y ahí nos damos cuenta realmente en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Un ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte, en comunión, el pueblo estaba guardando por la ley y se desesperaron. Veían que Moisés no bajaba y ¿qué hicieron? Fundieron sus pertenencias, sus joyas, y dice por ahí a Aarón, lo echamos y salió este becerro. Miren nada más, que pronto perdieron su identidad y siendo un pueblo escogido, único, santo, apartado, adoptaron la idolatría de los pueblos vecinos. Y ahí tenemos otro ejemplo de sincretismo.
Y entonces, en el momento en que su fe fue probada, ellos se vieron direccionados a una conducta que ofendía directamente la santidad del Dios que los había sacado de Egipto. Veamos ahora estas imágenes. La primera es un rosario colgado en un automóvil. En teoría es un instrumento de la iglesia romana para llevar las cuentas de las repeticiones que hacen. Pero para muchos eso es más bien un amuleto. Lo traen colgado en su retrovisor como forma de protección. Es un sincretismo pensar que un objeto puede dar algún beneficio o alguna buena suerte o alguna seguridad, como un amuleto. La segunda, que es una ofrenda. La ofrenda para un altar el Día de Muertos. Otro sincretismo. Los pueblos prehispánicos ya tenían un tiempo donde daban ofrendas, daban alimentos, las cosas que a los difuntos les gustaba, les preparaban sus comidas preferidas, lo que más anhelaban, pero lo hacían para ayudar a los muertos en su camino en el otro mundo. Pero la iglesia romana lo toma y lo permite dentro de sus fiestas, dentro de sus celebraciones. Y entonces tenemos ese otro sincretismo. Y entonces comienzan a surgir una serie de mezclas. Eso se puede entender, se puede esperar de la iglesia romana. No debería suceder en la iglesia evangélica. Pero en la iglesia evangélica tenemos otros sincretismos. Cuestiones como estas que les quiero presentar. Este hombre, Guillermo Maldonado, hace este decreto. Dice, ahora mismo ato todo espíritu detrás de ese virus, te echo fuera ahora mismo ordeno que ese virus se muere, se desintegra ahora y ordeno, te prohíbo que sigas operando más. Te ato aquí en la tierra y eres atado en el cielo. Así se lo dice hablándole al virus. ¿Qué le suena a eso? ¿No le suena eso a un conjuro? ¿No parece más bien un guión de Harry Potter? No tiene nada que ver con el Evangelio. Él está invocando una supuesta autoridad territorial de su apostolado. Imagínense hasta dónde llegamos. Hoy es obvio decirlo, esto lo hizo en marzo del año pasado, mi hermano. En marzo del año pasado, y hoy, ¿cómo estamos? ¿Y qué ha pasado desde marzo del año pasado? ¿Se da cuenta? Palabrería solamente, falsedad solamente. Claro que nosotros, como pueblo de Dios, anhelamos la sanidad divina. Claro que queremos nosotros que esta pesadilla termine. Claro que queremos protección para nuestras familias. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, lo que anhelamos es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque si estamos en Él, estamos seguros. Nuestra vida está segura en Él. Anhelamos agradarle, anhelamos hacer su voluntad, aceptamos su soberanía. Él es Señor. Pablo nos dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. No somos nosotros los que podemos darle órdenes a Él. No somos nosotros los que podemos forzarlo a hacer nada a Él. Buscamos de Él su gracia. Buscamos de Él su favor. Porque cuando nosotros éramos sus enemigos nos trató bien. Lo vimos la semana pasada. Hoy que somos sus hijos, hoy que somos reconciliados, sabemos que tenemos la oportunidad de recibir su gracia para los nuestros. Mire qué diferente piensa el himnólogo en el himno número 60. El himno número 60 se llama así, el placer de mi alma. Y mire qué hermoso es el himno, sí, pero mire la postura. La pregunta que hace el himnólogo es, ¿quién podrá
con su presencia, impartirme bendición? Y luego responde, solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Y luego hace esta declaración de fe. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Es decir, lo reconoce como Señor y lo adora, lo alaba, bendice su nombre. Los siguientes estrofas nos hablan de las características de nuestro Señor. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia. Inefable es su bondad. ¿Qué frase? Ser de Él es mi ganancia. Eso es lo que yo anhelo. Eso es lo que el cristiano anhela. Ser de Jesús. Esa identidad con nuestro Señor. Porque sabemos que es ahí donde brota la vida, la gracia de Dios que necesitamos recibir. Está en Cristo solamente. Y no somos nosotros para ordenarle nada. No somos nosotros para exigirle nada. Nos atenemos a su gracia. Confiamos en su amor. Exaltamos su nombre por lo que Él es. Y esperamos de Él que su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida. ¿Qué anhela usted, hermano? Sino parecernos más a Cristo, sino estar más cerca de Él. Déjeme terminar con el último versículos que Pablo menciona. Versículos 11 y 12 de Colosenses 2. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de manos. Ya hablamos, ¿se acuerdan de los cristianos judaizantes? Pablo está aquí aclarándolo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, lo que Cristo trabajó en nuestro corazón, sepultados con Él en el bautismo, y aquí utiliza esa figura del sacramento, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este pasaje nos recuerda que tenemos que vivir una vida en concordancia con el Señor a quien servimos. Y quiero terminar dejándole la siguiente frase a todos mis hermanos. Dice, nunca olvides quién eres, a quién representas y quién te espera en casa. Tu identidad. Lucha por ella, manténla. Eres un hijo de Dios, redimido, reconciliado con nuestro Dios. Nunca lo olvides, esto es lo que eres. Lo representas a Él. Somos su pueblo. Y nunca olvidemos quién nos espera en casa. Gracias, hermanos. Gracias por continuar con estos estudios. Vea el video las veces que necesite. Mire los anteriores que ahí están también. Estudie los pasajes y comparta este video. Comparta para que las demás personas, las personas a quienes usted ama, amigos con quienes usted trata, ellos también puedan ser guiados, su pensamiento, direccionado, su fervor, su devoción, su amor por Cristo, directamente a quien lo merece, directamente a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos cuidándonos.
Gracias le damos al Señor por lo que Él hace y sigue haciendo, levantando a nuestros enfermos. Confiamos en Él y aceptamos sobre todas las cosas su voluntad en nuestra vida.